Nunca pensé que una simple pregunta, ¿por qué está bloqueada la cuenta conjunta?, me llevaría desplomada al pie de la escalera con mi hijo erguido sobre mí. Con los ojos llenos de odio. No es asunto tuyo, rugió Javier, de pie 2 escalones más arriba, como si estuviera predicando desde un púlpito de rabia. Las luces del pasillo parpadearon tras él, iluminándose en el borde de un marco de fotos. Uno de los pocos que me quedaban, un instante congelado del día de su boda, cuando aún creía que me amaba. Un dolor punzante me atravesó la cadera, se me cortó la respiración. Intenté moverme, pero la agonía era abrasadora, me subía por el costado como un rayo. Me apoyé en la pared para incorporarme. Sentarme, respirar, pero no llegué muy lejos, y entonces apareció ella, Carmen. Sus tacones resonaron por las escaleras como el mazo de un juez. No jadeó, no me preguntó si estaba bien. Ni siquiera se inmutó. En cambio, cruzó los brazos y dijo, plana como las baldosas debajo de mí, tienes que irte ahora. Los miré, mi cuerpo encogido como una muñeca rota en su suelo impecable. No había preocupación, ni vacilación, solo esa frialdad, como si hubieran estado esperando una razón. Al principio no pude procesarlo. No podía creer que mi hijo, mi niño, me estuviera viendo retorcerme de dolor y ni siquiera me extendiera la mano. Javier, susurró, ayúdame a levantarme. Por favor. Él no se movió. Ella se acercó. Te caíste. No es culpa nuestra. No te pedimos que te metieras en nuestro negocio. Tienes que irte antes de que los niños vuelvan a casa. Negocio. Así lo llamaba ella. Mis ahorros, mi casa, mi corazón. Miré a Javier, esperando algún atisbo del chico que una vez crié, el que se sentaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. El que me pidió que le cosiera la insignia del campamento con el hilo bueno para que no se cayera, pero se había ido. El hombre, que ahora estaba de pie junto a mí, no estaba avergonzado. Parecía aliviado. Dije, vete, repitió Carmen un poco más alto esta vez. No gritó. No tenía por qué hacerlo. Su voz tenía la frialdad de quien sabe que ya ha ganado. Usé la mesa auxiliar para incorporarme poco a poco, con dolor, ocultando el grito en mi garganta. Cada nervio protestaba. No lloré. No delante de ellos. No delante de ella. Javier no se ofreció a ayudar. No me preguntó si necesitaba un hospital. No dijo una palabra, solo observó. Me agarré a la barandilla y di un paso lento. Luego otro. Podía oírlo susurrar detrás de mí. La voz de Carmen demasiado engreída como para molestarse en ocultarse. Deberíamos haber hecho esto hace semanas. En la puerta principal, miré hacia atrás solo una vez. Tenía los brazos cruzados, como si acabara de terminar una tarea. Y supe en ese momento que esto no era una pérdida de control. Esto era intencional, planeado, practicado. Habían estado esperando que me volviera inoportuna. Y lo hice porque pregunté por el dinero que me dijeron que debía compartir. Afuera, el viento otoñal me secaba las mejillas. Me quedé de pie en el porche, apretando el abrigo con una mano y la dignidad con la otra. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Eso fue todo. Ni un viaje a urgencias, ni una llamada, ni siquiera un mensaje. Cojeé hasta la acera, sola. Quería gritar, quería golpear la puerta, exigir respuestas, exigir amor, pero ¿qué sentido tenía? Lo habían dejado claro. Ya no era de la familia. Solo era una cartera que respondía. Y eso no les gustaba. Apenas unas semanas antes había vendido discretamente mi casa de campo en Castilla-La Mancha. La mañana que salí de la casa, cerré la puerta con llave 3 veces antes de bajar del porche. No porque pensara que alguien entraría. Era la costumbre. 17 años en esa casa. No te vas de eso sin que te recuperes. El camión de la mudanza ya se había ido. Solo quedaban unas cuantas maletas en él. Maletero, algunos utensilios de cocina, una caja de álbumes de fotos viejos y el jarrón que Javier hizo en 3er grado que no me atreví a tirar. Él había insistido, mamá, es ridículo que estés ahí sola. Tenemos mucho espacio en Madrid. A los niños les encantará tenerte cerca. Lo hizo parecer un rescate. Al principio. Me resistí. Le dije que me gustaba la tranquilidad, el aire fresco, mi jardín. Pero luego lo repitió. La familia debe permanecer unida. Me atrapó, me enganchó en el lugar más suave que me quedaba, después de la muerte de Antonio. Aprendí a llevar el silencio como un abrigo. Algunos días pesados, otros cálidos. Pero cuando tu hijo dice la palabra familia, bajas el abrigo y escuchas. Incluso parecía orgulloso de la idea. Dijo que Carmen había aceptado y que los niños estaban encantados. Dijo que habría una habitación en la planta baja solo para mí, sin escaleras, un rincón de lectura, y tal vez podría ayudar con la recogida de los niños del colegio de vez en cuando si quería. Sonaba tan deseado. Hacía años que no sentía eso. Así que lo hice. Firmé los papeles, vendí la única casa que era mía.
Tomé las ganancias, cada centavo, y las transferí a una cuenta conjunta que Javier sugirió solo para la transición. Dijo que ayudaría a suavizar las cosas con Carmen. Ella no me gustaban las sorpresas. Así sabrían que las facturas estaban cubiertas, la compra hecha, la colegiatura de los niños fijada. Dijo que me daría tranquilidad, y yo deseaba paz. Dios. La deseaba con todas mis fuerzas. Así que me dije a mí misma que era inteligente. Me dije que no necesitaba aferrarme a la independencia como si fuera oxígeno. Me dije que así era la confianza. Además, me dijo una noche por teléfono, así todos contribuimos. No solo te mudas, estás construyendo con nosotros. Construir, así lo llamó. Lo hizo parecer como si todavía fuera útil, como si importara. Carmen llamó una vez esa semana, con la voz entrecortada y neutra. Estaremos en la habitación de invitados hasta que termine la reforma. El contratista necesitará tus medidas para los estantes del armario. No llevas tacones, ¿verdad? Reí con torpeza. No, ya no. Claro, solo lo comprobaba, eso fue todo. La primera señal de alerta, y no la vi, cuando llegué a su casa en Madrid. Grande, impecable, con un resfriado. ¡Qué belleza! Sonreí con fuerza y me ofrecí a desempacar inmediatamente. Javier me despidió con un gesto. Tranquila, mamá. Ahora estás con la familia. Dormí esa primera noche bajo un edredón nuevo, pero aún así sentí frío. Aún así, lo intenté. Me desperté temprano. Preparé el desayuno con tortilla de patatas, limpié, regué las plantas del porche trasero, sin que me lo pidieran, ayudé con la ropa, preparé la cena. Carmen nunca me dio las gracias, pero Javier me besaba la mejilla y me decía, eres un salvavidas. Mamá, eso era suficiente para seguir adelante hasta que dejaba de serlo. Y creo que esa es la peor parte, que silenciosamente se cierra una trampa. Una promesa amable, una cuenta compartida, un simple firma aquí antes de que te des cuenta. Has vendido tu seguridad por la ilusión de pertenecer. Nadie me dijo que mudarme también significaría dejar de ser propietario, perder el control, perder los derechos, pero ellos lo sabían. Sabían exactamente lo que hacían, y yo solo quería sentirme necesitada de nuevo. Al principio, me pareció casi normal. Incluso dulce. Las tardes en esa casa estaban llenas de pasitos, dedos pegajosos, y el olor a mantecados horneados. Había encontrado mi ritmo, preparaba almuerzos, doblaba ropa pequeña, recogía aceitunas de la caja de hierbas que Carmen apenas tocaba. Los niños me llamaban abuela Mónica. Lo que me derretía cada vez. No pedía mucho, solo un lugar donde ser útil, una sonrisa en la cena, un poco de cariño. Pero Carmen, su cariño, tenía un temporizador. Lo vi en la forma en que sus ojos me recorrieron la mesa del desayuno. En cómo sus sonrisas nunca llegaban a las comisuras. Le quité importancia. Estaba ocupada, con una carrera muy ocupada. Me dije a mí misma que no esperara abrazos de una mujer que lo medía todo por la productividad y el refinamiento. Los niños, sin embargo, hicieron que valiera la pena. El pequeño Mateo se subía a mi regazo con sus libros ilustrados. Sofía, que ya tenía 10 años y parecía 30. Me susurraba secretos sobre el drama escolar y me pedía que le trenzara el pelo antes de acostarse. Les encantaban mis cuentos, mis churros, mis regalos. Y durante un tiempo, Javier pareció agradecido. Una vez me trajo vino tinto a casa. Dijo que apreciaba todo, la ayuda. Mantienes la casa a flote, mamá, bromeó. Pero las bromas se acabaron rápido. Una tarde, vi una máquina de café expreso nueva en la cocina, elegante, cara, todavía en su caja. Carmen dijo que era un regalo del trabajo, aunque nunca la había visto tomar café en casa. Entonces el coche de Javier cambió. Cambié el práctico sedán por una reluciente camioneta negra con asientos de cuero y un sistema de sonido que hacía vibrar las ventanas. Él actuó como si no fuera gran cosa. El contrato de arrendamiento era demasiado bueno para dejarlo pasar, afirmó. No pregunté de dónde venía el dinero. No quería creer que pudiera ser mío. En cambio, barrí el porche, planché uniformes escolares. Pasaba los días en el jardín que me dejaban tener junto a la cerca lateral, plantando lavanda y viendo a las abejas posarse en el romero que había rescatado de mi antigua casa. Pero por la noche me quedaba despierta. Carmen pasaba por mi habitación sin decir buenas noches. Javier dejó de aparecer para charlar. A veces los oía susurrar a través de la pared. Rápido, susurros agudos que terminaban con puertas cerrándose. Me dije a mí misma que no debía ser paranoica. Tal vez solo fuera estrés. Murmuraba en voz alta, mirando el ventilador de techo que giraba sobre mí. Pero lo sentía en los silencios, la forma en que la voz de Carmen bajaba a un registro más bajo cuando entraba en una habitación,
La forma en que dejó de incluirme en las charlas grupales sobre los horarios de los niños. La forma en que mi cazuela favorita desapareció de la cocina y nadie parecía saber a dónde iba. No era ruidoso este desenredarse. Era lento, sigiloso. Como un hilo suelto que se tira desde atrás. No dejaba de decirme que estaba imaginando cosas que tal vez solo necesitaba ser más paciente. Que era difícil para las parejas jóvenes tener una persona extra en casa. Tal vez estaba rondando demasiado. Tal vez era vieja. Pero entonces Javier llegó a casa una noche, sonriendo, sosteniendo un menú encuadernado en cuero. Cariño, ¿adivina qué? Dijo, lanzándoselo a Carmen. Encontré un servicio de chef privado. Pensando en organizar algunas cenas, tal vez una noche de póker. ¿Estás dentro? Le sonrió y luego me miró. Ah, tendremos que mantenerlo solo, para adultos. Sin ánimo de ofender, Mónica. Pronunció mi nombre como si fuera un abrigo prestado que no le sentaba bien. Asentí, sonriendo, con las manos en el regazo. Sin ánimo de ofender, repetí. Tragándome el dolor. Pero en el fondo, algo cambió. Estaba en casa, pero no en sus vidas. Les gustaba mi comida, mi trabajo, mi silencio. Pero yo no. No era de la familia. Era del personal. No pagaban. Se suponía que iba a ser una noche normal. Javier había subido con los niños. Carmen trabajaba hasta tarde, lo que ahora significaba vino y su portátil en el patio mientras ignoraba a todos durante horas. Estaba ordenando la cocina, limpiando las encimeras, rellenando el servilletero. Intentando sentir que seguía en mi sitio. Fue entonces cuando abrí el cajón. No estaba fisgoneando. Estaba buscando la factura de la luz. Javier me había pedido que revisara el consumo de agua la semana pasada. Dijo algo sobre un inesperado pico. No lo pensé dos veces hasta que vi el sobre. Banco Santander, el nombre de Javier y el mío, al principio. Pensé que era basura, pero por su peso, no, era un folleto, era un extracto. Miré los números, confundida. Grandes retiradas, no una, sino varias. 7500 Creative Start Boutique Benches, 1-800 Casino Gran Vía, 10-500. Pago del vehículo Seat Tarraco. 7-100 consulta de rediseño de interiores, todo en 2 meses y todo de la cuenta conjunta. Mis ahorros. Sentí un frío intenso. Pasé la página con dedos temblorosos. Cada línea me impactaba más que la anterior. La boutique de Carmen no había sido más que una idea casual durante un café con leche el invierno pasado. Quizás, algún día, cuando llegue el momento, había dicho. Al parecer, ese día había llegado. Y las noches de póker de Javier ya no eran solo ideas. No solo pagaba la compra, estaba financiando su vida. Y nadie me lo había dicho. Ellos no solo habían metido mano en mis ahorros. Se los había tragado enteros. La puerta principal se abrió. Oí los tacones de Carmen en el suelo de madera. Pasó por delante de la cocina, sin mirar dentro. Todavía tenía los papeles en la mano cuando Javier bajó con una nave espacial de juguete bajo el brazo. Oye, mamá, ¿lo hiciste? ¿Qué es eso? Volví el fajo hacia él. Dímelo tú. Se quedó paralizado. El silencio entre nosotros se afiló como el cristal. Parpadeó una vez lentamente y luego se encogió de hombros. Quería hablar contigo de eso. ¿De qué? ¿De la boutique? ¿De las apuestas? ¿De la camioneta que dijiste que era alquilada? Su rostro se ensombreció. ¿Revisaste nuestras cosas? Nuestras cosas, repetí, alzando la voz. Usaste mi dinero, Javier. Ni siquiera preguntaste. Dejó el juguete. No seas dramática. Somos familia. Tú mismo lo dijiste. Querías ayudar con los niños. El negocio de Carmen es para su futuro. El auto es para que podamos viajar más con ellos. Todo está conectado. ¿Conectado? ¿Y el casino? Espeté. ¿Está conectado? También, se burló. Dios. Te comportas como si fuera un delincuente. Solo fueron unos juegos. Lo tengo bajo control. La rabia que sentía dentro era intensa y subía como magma de un lugar que desconocía. Te lo llevaste todo. Javier, no preguntaste, no me lo dijiste, ni siquiera intentaste explicarlo, solo te ayudaste a ti mismo. Levantó las manos. Estás exagerando. Por eso Carmen no te quería aquí. Siempre eres tan sensible. Me quedé callado. Esa palabra me había seguido como un fantasma toda mi vida. Sensible significa inconveniente, significa indeseado, significa demasiado. Carmen apareció en la puerta, copa de vino en mano. ¿Qué pasa? Encontró los extractos bancarios. Dijo Javier. Carmen ni pestañeó. Bueno, tarde o temprano lo haría, como si lo hubieran planeado. Me quedé allí temblando, cada célula de mi cuerpo gritando. Pero no grité, todavía no. Luego fui a un motel barato en Vallecas. La habitación olía a café quemado.
y limpiador de limón. El tipo de lugar donde la gente viene a desaparecer por una noche. Barato, tranquilo. Olvidable. Ni siquiera recordaba haberme registrado. Solo recordaba el frío portazo de su puerta principal y el dolor punzante en la cadera mientras cojeaba hacia el taxi. El conductor no hizo preguntas cuando le di la dirección del motel cerca de la M30. Creo que vio los moretones que crecían bajo mi abrigo. La recepcionista me dio la llave sin levantar la vista. Habitación 107. Una cama queen. Sin preguntas. No era comodidad, pero era espacio. Dejé caer mi bolso y me senté en el borde de la cama. Me dolía todo el cuerpo por la caída, por la traición, por años de recaer en un segundo plano para mantener la paz. Se lo habían llevado todo. Mi casa, mi dinero, mi confianza, pero no se habían llevado a Jorge. Me temblaba la mano mientras revisaba los contactos hasta que vi su nombre. Jorge López, abogado. No lo había llamado desde el testamento de Antonio, pero lo había mantenido en mi lista. Por si acaso, contestó al segundo timbre, Mónica. Su voz no había cambiado, todavía tranquila, todavía firme. Necesito ayuda, dije, y no quiero que Javier lo sepa. Todavía tengo un poder notarial permanente en archivo. Silencio. Luego, ¿dónde estás? Le di la dirección del motel. No preguntó por qué. Solo dijo, estaré allí a las 10. Colgué y finalmente dejé la mano reposar en mi regazo. La calefacción del motel se encendió. Me tapé las rodillas con la manta fina y miré el estacionamiento, viendo la luz de neón del letrero de vacante parpadear contra los capós de los autos. Mi mente latía con 1.000.000 de remordimientos. Vi la cara de Javier de niño, riendo bajo el aspersor. Vi las manos de Antonio plantando girasoles junto a la cerca. Recordé la primera noche en mi vieja cabaña, durmiendo en un colchón en el suelo, soñando con un futuro donde el amor significara seguridad. ¿Qué había hecho para criar a un hombre que podía ver a su madre sangrar y transformarse? Afuera, quizás lo había amado demasiado, perdonado con demasiada facilidad. Lo había encubierto con demasiada frecuencia. Quizás había confundido ser necesaria con ser respetada. Bajé la mirada a mis manos magulladas. Se acabó. No se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad. Y si había sido tan ingenua como para pensar que no tenía nada que perder, entonces quizás esta era mi oportunidad de recuperarla. El café del motel sabía a cartón quemado, pero lo bebí de todos modos. Necesitaba el calor, aunque fuera fingido. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas amarillentas, proyectando sombras sobre la alfombra desgastada. Me senté junto a la ventana, viendo el zumbido del tráfico en la M30 e intenté reconstruir cómo demonios había llegado allí. Un minuto era una madre que se mudaba para ayudar. Al siguiente, una carga que había que gestionar, silenciar y expulsar. Bajé la mirada a mis manos, arrugadas, con tenues manchas moradas que florecían donde me había golpeado durante la caída. Los moretones dolían, pero no tanto como el recuerdo de Javier mirándome como si fuera un desastre que no quería limpiar, y no podía dejar de revivirlo. No solo la caída, las palabras. El encogimiento de hombros, la voz de Carmen como si estuviera devolviendo un paquete por no ser de la talla correcta. Pero no empezó ahí, empezó hace años. Cuando murió Antonio, esa fue la primera vez que lo vi en Javier. Sentimiento de derecho. Tenía 26 años. De luto, sí, pero también enfadado, y no por la muerte. Enfadado por la responsabilidad. Por la vida que creía merecer. Pero que aún no se había ganado. Entonces puse excusas. Dije que estaba de luto. Dije que se le pasaría con la edad. Nunca lo hizo. Y nunca dejé de cubrirlo. Recordé el primer préstamo. Luego el segundo. Luego la vez que apareció a las 12 m pidiendo ayuda con un cheque sin fondos. Les pagué todos. Me dije a mí misma que eso es lo que hacen las madres. Antonio también lo habría hecho, pensé. Pero Antonio nunca habría dejado que esto llegara tan lejos. Antonio tenía carácter. Amaba con límites. Y cuando Javier intentaba mentir o manipular, Antonio lo apagó. Yo lo suavicé, intenté mantener la paz. Me dije a mí misma que Javier solo necesitaba más tiempo, más amor. Solo lo había acostumbrado a usarme. Y ahora había tomado todo lo que le daba y lo usaba para descartarme como si ya no fuera conveniente. Me puse de pie lentamente, haciendo una mueca por el moretón en el costado, y me dirigí al mostrador del motel. Jorge me había pedido que escribiera todo lo que pudiera recordar antes de nuestra reunión. Así que empecé. Fechas, transferencias, conversaciones, firmas. Lo escribí todo. Cada palabra me transportaba a momentos que había ignorado en ese momento. La forma en que Carmen había insistido en ayudar con la configuración del banco. Cómo Javier redirigía cada pregunta.
Financiera con un rápido lo entiendo, mamá. Me había permitido creer que estaba construyendo algo para mi familia. Solo había construido una trampa, pero ya no. Hoy la niebla se estaba disipando. Pensaban que me tenían acorralada, que era demasiado vieja, demasiado débil, que asumiría la culpa y desaparecería silenciosamente. Pero no había terminado. Todavía había algo con lo que no contaban. Pelea. Llevaba gafas de sol y una bufanda. No porque pensara que alguien me reconocería, sino porque necesitaba la armadura. Probablemente era una tontería, pero cuando te humillan en casa de tu propio hijo y te echan como a un intruso, las pequeñas cosas, el disfraz, el control, lo son todo. La banquera. Una joven llamada Alba me recibió con la clase de cortesía, insulsa reservada para la gente que ella suponía inofensiva. Bien, eso era lo que necesitaba que pensara. Le di mi identificación, tecleó un momento y luego levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora García? Mis ahorros. Dije, la cuenta conjunta con mi hijo Javier García. Necesito ver el historial completo de transacciones de los últimos 3 meses y me gustaría rastrear todas las transferencias salientes. Parpadeo. Por supuesto. ¿Le preocupa el fraude? La miré fijamente a los ojos. Sí. No hizo otra pregunta. 10 minutos después. Tenía las impresiones en la mano. Línea tras línea de robos disfrazados de gastos familiares. Días de spa, comidas a domicilio de Globo. Marcas de diseño de Zara. El fondo de la boutique de Carmen perdía dinero a mares. Javier había sacado 5-0 en efectivo 3 veces en una sola semana. Firmé el formulario para abrir una denuncia por abuso financiero. Sentí como respirar después de ahogarme. Antes de irme, fui al vestíbulo y me senté en uno de los sillones junto al Faikes. Saqué el móvil. Abrí la galería de fotos y me quedé mirando la foto de Mateo y Sofía jugando en el jardín. Estaban sonriendo, cubiertos de barro, despreocupados. Hacía días que no los veía. Carmen había publicado una foto esa mañana en internet. Los 4 desayunando en la Plaza Mayor, Javier sonriendo, Carmen tomando una mimosa. Los niños haciendo muecas. Nunca se sabe qué ha pasado. Nunca se adivina que su servicial madre, que vivía con ella, ahora está en un motel con las costillas magulladas y un abogado en marcación rápida. Para el mundo. Parecían la familia perfecta, pero yo sabía que no era así y pronto todos, los demás también. Jorge se sentó frente a mí. Empujó la carpeta por el escritorio, luego se recostó, con expresión indescifrable. No te va a gustar esto, Mónica. Ya no me gustaba. ¿Qué encontraste? Abrió la carpeta de nuevo y pasó a la segunda página. Tu cuenta autorizó 3 transferencias de alto valor. Una a un inversor privado etiquetado como socios de lanzamiento boutique. Otra algo llamado Casa de Juego Consulting y una marcada para Crypto Direct. Asentí. Había visto las transacciones. Usó el acceso conjunto. Jorge negó con la cabeza. No, presentó aprobaciones digitales. Tu firma, tu consentimiento. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir con digitales? Las falsificó, Mónica. No eran transferencias casuales. Cada una requería consentimiento más allá del simple acceso conjunto. Identificación facial. Verificación de PIN. Lo omitió, probablemente usó credenciales guardadas, tal vez incluso extrajo datos de tu teléfono o portátil. Me hundí en la silla. Todo dentro de mí ardía, no solo de ira, sino de vergüenza. Vergüenza por confiar en él, por no haberlo visto venir. Por entregarle las llaves y sorprenderme cuando se fue con toda la casa. La voz de Jorge se suavizó. Podemos presentar una denuncia penal. Cargos, fraude, robo de identidad, abuso financiero a personas mayores, si estás lista. Lo miré, mi cara debió decirlo todo. Nunca estuve lista. Susurré, pero ya no me escondo. Me dio la documentación. También iniciaré una congelación de cualquier transacción inmobiliaria. Sigues en la escritura, Mónica. Esa casa es tuya, legalmente. Miré la última página. Mi firma iniciaría la avalancha. Tomé el bolígrafo. Se acabaron los pases suaves. Se acabó darle a Javier el beneficio de la duda. Se acabó fingir que esto era otra cosa que una traición. Firme. El ardor en mi pecho se calmó. Resolución. Poco después, me mudé a una residencia para personas mayores en Alcalá de Henares. El apartamento era pequeño. Una habitación, cocina americana. Sin lujos innecesarios, pero era mío. La residencia daba a un estanque, donde los patos se reunían por las mañanas. Mis vecinas eran tranquilas. En su mayoría mujeres viudas que asentían cortésmente en respuesta a sus rompecabezas y la televisión a bajo volumen. Era TVE. Nadie me preguntó qué me había traído hasta aquí. Nadie fisgoneaba. Agradecí a él. Silencio. Mi habitación tenía un huerto, solo 2 metros cuadrados de tierra, pero parecían hectáreas comparado con el frío porche trasero de hormigón que solía barrer en casa de Javier. Primero planté tomates cherry y romero. Algo útil.
algo tranquilizador. Ver brotar nueva vida de la tierra me daba algo a lo que aferrarme. La cadera todavía me dolía de la caída. El morado se había vuelto amarillo y tenía que sentarme, a menudo para agacharme, pero me estaba recuperando. Todos los días miraba el móvil. No por Javier, sino por pruebas. Había empezado a guardar todos los mensajes de voz, los mensajes mordaces de Carmen, las amenazas veladas de Javier. Incluso el mensaje de "te arrepentirás de esto" que dejó a las 2. Lo puse 2 veces solo para confirmar, que parecía borracho. No creían que hiciera nada. Seguían viéndolo como el callado. La cartera, la mujer que dice que sí, pero el teléfono ya estaba construyendo un caso. Y ya no tenía miedo. El día que llegó el envío de flores. Una ofrenda de paz de Javier con aire de suficiencia. Dejé el ramo fuera del edificio con una nota. Dirección equivocada. Intenta ser respetuoso la próxima vez. Ya no intentaba mantener la paz. Estaba manteniendo la mía. Más tarde, me reuní con una representante de la Unidad de Delitos Financieros. La llamaban Agente Flores, de unos 45 años, mirada penetrante y una voz que parecía la de alguien que ha oído cada mentira 2 veces. Vino a la sala de conferencias del centro para personas mayores con un portapapeles y una autoridad serena que me hizo dejar de temblar las manos. He leído la denuncia, dijo. Vemos casos como este con más frecuencia de lo que crees, pero el tuyo está bien documentado. Asentí, deslizando la carpeta que había recopilado, mensajes de voz impresos, capturas de pantalla. Mensajes de Carmen con frases como "no le digas nada al banco". Y prometiste no meterte en esto. Los mensajes de voz de Javier tenían un veneno especial. Cada uno era un recordatorio de lo rápido que el amor puede convertirse en resentimiento. Flores hojeó las páginas con expresión tensa. Esto es fuerte, dijo. Muy fuerte. No dije nada. No necesitaba explicaciones. Cada vez que intentaba explicárselo a Javier, a Carmen, a mí misma, terminaba cuestionando mi propia cordura. Ahora tenía pruebas y gente que realmente me escuchaba. Me guió por el proceso. Citaciones para las firmas digitales, rastreo de IP, extractos del banco. Tomaría tiempo. Pero avanzaba. Mi caso tenía un número de expediente, un plazo, consecuencias reales. Salí de la reunión con un paquete delgado de papeles y una sensación de poder más intensa que la que había sentido en meses. De vuelta, en mi apartamento, me senté en la pequeña silla del patio, viendo cómo el sol se ponía tras el estanque. Saqué el teléfono. No para comprobar si Javier había llamado. No me importaba si llamaba. Esperaba que sí. En cambio, pulsé grabar. Y conté toda la historia en voz alta, lo que pasó, cómo me engañaron, a que había renunciado, a que había perdido y que había encontrado en su lugar. Ya no lloraba, estaba archivando. Una semana después, la directora del Centro para Personas Mayores llamó a mi puerta. Organizaremos un seminario comunitario, dijo con un folleto en la mano. Conciencia financiera. Protección de las personas mayores. Es oportuno. Quizás quieras venir. Acepté. El salón comunitario era sencillo, con paredes beige, un café tibio y demasiadas sillas para tan pocos asistentes. Pero cuando vi el cartel, el fraude a personas mayores no es una vergüenza. El silencio es algo que se resquebrajó en mí. La agente Flores estaba en el panel. Me vio. Asintió levemente y luego regresó al podio. La gente compartía sus historias. Dinero perdido, cuentas abiertas a sus nombres, firmas falsificadas, casas perdidas. Cada voz temblaba, cada rostro se parecía al mío en el espejo 2 meses atrás. Y allí estaba, con el corazón latiéndome con fuerza, las palmas sudando, escuchando fragmentos de mi propia vida en las lenguas de desconocidos. Entonces alguien dijo, alguien quiere hablar. La sala se quedó en silencio. No levanté la mano. Me puse de pie, al principio. Apenas podía oír mi propia voz. Mi hijo falsificó mi firma digital para vaciar mis ahorros. Su esposa usó el dinero para abrir una boutique. Dijo que estaba exagerando al enterarme. Silencio. Seguí adelante. Cuando los confronté, me empujaron. No metafóricamente, sino físicamente. Terminé magullada y sola en un motel. Y me tomó todo eso para finalmente decir basta. Mi voz no tembló. Abrí la cuenta conjunta porque creía en la familia. Dije que sí para proteger a mis nietos. Vendí mi casa para sentirme incluida. Me equivoqué. No por amar, sino por asumir que amar significaba protección. Alguien aplaudió. Luego otro. Para cuando me senté, los aplausos se sintieron menos, como una recompensa y más como un coro de mujeres diciéndome, no estás sola. Caminé a casa después, el atardecer teñía de naranja el cielo, y supe que había cruzado algo invisible pero permanente, del silencio a la voz, de la vergüenza a la fuerza. Más tarde, recibí una llamada de Jorge pidiéndome que fuera a su oficina. Me recibió en la puerta de su oficina, con los archivos en la mano, antes siquiera de que me sentara.
Nada de charla intrascendente esta vez, solo negocios. La casa sigue a tu nombre, Mónica. Dijo, nunca transfirieron la escritura. Firmaste conjuntamente las renovaciones, no la propiedad. Eso es influencia, asentí lentamente. No estaba seguro de si me hacía inteligente o simplemente afortunado. Pero lo aceptaría. Dejó el papeleo sobre el escritorio pulido. He presentado una orden judicial de emergencia. Congelarán la propiedad. Ni ventas, ni transferencias, ni retiros de capital. Ni siquiera una bombilla se puede cambiar sin la aprobación del tribunal. Lo absurdo del asunto me hizo resoplar. Bien. Espero que Carmen disfrute cepillándose los dientes a oscuras. Jorge esbozó una sonrisa, pero mantuvo un tono firme. También añadimos una solicitud para iniciar un proceso de embargo. Tienes fundamentos legales. El abuso emocional no es suficiente para un tribunal. Pero el fraude financiero y la falsificación de documentos. Eso es sólido. La carpeta que tenía delante no tembló mientras firmaba. Mis manos estaban firmes ahora. Todo era tan clínico, tan silencioso. Sin gritos, sin portazos, solo tinta sobre papel, deshaciendo cada mentira que Javier creía haber dicho. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jorge. No hay vuelta atrás. Lo miré fijamente a los ojos. No hay nada a lo que volver. Recogió los papeles. Enviaremos la notificación de embargo a primera hora de la mañana. Un escalofrío me recorrió. Pero no era miedo. Era claridad. La casa que solía fregar. La cocina que abastecía con ingredientes del Mercadona. Los suelos que barría. Las ventanas que lavaba mientras Carmen revisaba su teléfono. Y Javier jugaba a mis espaldas. Todo estaba a punto de volver a ser mío. No porque yo lo quisiera, sino porque no se lo merecían. No dormí esa noche, después de salir de la oficina de Jorge. Volví a mi apartamento y me senté en el borde de la cama con el paquete de papeles de la orden judicial firmados en mi regazo. El silencio era denso, pero no pesado. Estaba esperando el duelo, el movimiento, que la justicia empezara a llamar. A las 6:30 salí de mi edificio en un taxi. Le pedí al conductor que aparcara 2 casas más allá de la de Javier en Chamartín. No quería que me vieran. Todavía no. La calle parecía la misma. El césped pulcramente cortado, las ventanas brillando con una luz cálida, pero todo había cambiado. Un coche de la Guardia Civil se detuvo 5 minutos después. 2 agentes uniformados salieron, uno de ellos con una carpeta marcada con letra roja en negrita. Notificación de embargo. Orden activa. Se acercaron a la puerta principal con calma, profesionalidad. Uno sacó cinta azul y una pila de carteles naranja neón. Observé desde la distancia, oculto en el taxi, sin aliento. El primer aviso estaba en la puerta principal. Embargo en proceso. Propiedad congelada por orden judicial. El segundo en el garaje, el tercero en la ventana lateral, donde Carmen siempre posaba sus fotos de brunch. La puerta se abrió de golpe. Carmen, el pelo alborotado, la bata apenas atada, el rostro contorsionado por una confusión que rápidamente se convirtió en rabia. ¿Qué demonios es esto?, ella ladró, agarrando uno de los papeles. Ha habido un error. Mi marido es dueño de esta casa. No, señora, respondió el oficial. Imperturbable. Los registros de propiedad indican que Mónica García es la propietaria legal. Te han servido. La oí gritar incluso desde el taxi. Javier apareció detrás de ella, con los ojos llorosos. El torso desnudo, tartamudeando, se estaban desmoronando en tiempo real. Y yo no me moví, no sonreí, no lloré, solo miré. Pensé que se sentiría como una venganza. No fue así. Sentí como si la gravedad se recuperara. Como si el suelo debajo de mí finalmente dejara de inclinarse, como si la verdad se cansara de esperar. Le pedí al taxista que diera la vuelta a la manzana una vez antes de regresar. No necesitaba ver más. Los vi salir al porche descalzos y gritando. Había visto a Carmen arrancar el aviso de la puerta. Y Javier intentar devolvérselo al oficial como si pudiera deshacerlo con suficiente fanfarronería. Pero las órdenes judiciales no fracasan ante las rabietas. De vuelta en mi apartamento, me quité los zapatos. Serví un vaso de agua y me senté a la pequeña mesa de la cocina. El romero en maceta sobre el alféizar reflejaba la luz de la mañana. Paz, eso es lo que sentí. Entonces sonó el teléfono. Javier, por supuesto que lo fue. Lo dejé sonar 1, 2 veces y luego respondí. Su voz llegó como una explosión. ¿Qué diablos hiciste? La Guardia Civil acaba de llegar. La casa. Mamá, ¿qué hiciste? Bebí un sorbo de agua. Recuperé lo que es mío, estás arruinando todo. ¿Tienes alguna idea de lo que nos has hecho? Me reí en voz baja. ¿Te refieres a lo que me hiciste? No puedes simplemente quedarte con la casa, mamá. Vivimos aquí y yo también viví en esa casa. Hasta que me empujaste escaleras abajo y me dijiste que me fuera.
Hizo una pausa, mientras el peso de sus propias palabras finalmente resonaban en él. Estaba enojado. Estábamos bajo presión. Carmen, no, dije tranquilo pero cortante. Tomaste todo lo que te di y lo usaste para borrarme. Esa cuenta, esa casa, ese dinero, lo trataste como una ganancia inesperada. Como si yo no importara. La boutique de Carmen ya no existe, dijo, con la voz tensa. Está devastada. ¿Es eso lo que querías humillarnos? Lo que quería, dije lentamente, era respeto. Lo que quería era que no me mintieran, me robaran, ni me tiraran como si fuera basura. Hubo un silencio. Uno largo. Luego una voz más suave, Carmen al fondo, suplicante. Solo sé madre, Mónica. Por favor, me quedé mirando la pared. Lo estaba, dije en voz baja. Pero ninguno de ustedes era niños. Eran sanguijuelas con reservas para cenar. Luego colgué. No por ira, sino por finalidad. Me quedé allí sentado, con el teléfono todavía caliente en la mano. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por liberación. El teléfono volvió a sonar y esta vez casi no contesto, pero lo hice. Señora García. Ella es Marta del Banco Santander. Me senté más erguido. Sí, solo queríamos confirmar que rechazamos un intento reciente de abrir una cuenta corriente a su nombre esta mañana. Hubo una discrepancia en la identificación y su alerta de fraude la bloqueó. Protocolo estándar, pero dada la congelación activa y la investigación en curso. No tuvo que terminar. ¿Quién intentó abrirlo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ella dudó. Era Javier García. Por supuesto que lo fue. Le di las gracias. Colgué y miré la pared frente a mí. Él no entendió. Llamé a la agente Flores y le conté sobre el banco. Ella no parecía sorprendida. Gracias por llamar, dijo. Agregaremos eso al acta de presentación. Esto fortalece sustancialmente el caso de fraude. Asentí, aunque ella no podía ver, solo quiero que esto termine. Así será. Respondió ella. Cuando lo sea, recuperarás todo lo que importa. Pero ya sabía la verdad. Lo que importaba no era el dinero. Era este sentimiento ahora mismo. Este fuego en mi pecho. No ira. Poder no lo había sentido en años. Me quedé sentado mucho después de que terminó la llamada. Javier había intentado usar mi nombre nuevamente. Incluso ahora, con carteles de embargo en su jardín y un caso de fraude bajo sus pies, todavía creía que podía tejer una mentira más, iniciar un plan más. Meterse más profundamente en mis cuentas bancarias como una cucaracha en busca de migajas. Pero ahora, cada movimiento que hacía solo me ayudaba y ya no me escondía más. A la mañana siguiente tomé el cercanías hacia Madrid. No más viajes en taxi. No más esconderse en edificios como un fugitivo. Llevaba una blusa limpia, el broche de mi madre prendido en el cuello y entré directamente al juzgado. El agente Flores me recibió en el pasillo con un gesto sombrío. Presentamos el caso civil esta mañana. Dijo, explotación financiera de personas mayores y fraude de identidad. Recibirás la copia de la citación en unos días. Pero Javier ya ha sido notificado. Fue rápido. Demasiado rápido para esquivarlo. Dejé que las palabras asimilaran. Y Carmen Flores arqueó una ceja. Ella está solicitando el divorcio oficialmente, citando una mala conducta irreconciliable vinculada al engaño financiero, probablemente intentando salvar lo que queda de su reputación. Por supuesto que lo era. Ella no había intentado detenerlo. Era irreconciliable vinculada al engaño financiero, probablemente intentando salvar lo que queda de su reputación. Por supuesto que lo era. Ella no había intentado detenerlo, pero ahora que las paredes se estaban derrumbando, quería salir limpia, demasiado tarde. Más tarde esa semana pasé por su boutique en Chueca. Las ventanas estaban desnudas. No hay pantallas. Solo un cartel pegado con cinta adhesiva, cerrado por inventario. Gracias por su apoyo. En el interior no hay luces, solo sombras y polvo. Unos días después recibí la llamada de la vecina de enfrente, señora Navarro. Ella siempre había sido educada pero distante. Pensé que deberías saberlo, Mónica. Un blogger recogió tu historia. Alguien publicó sobre el embargo y bueno. Se volvió viral. Me reí genuinamente. Estás bromeando. Ni siquiera un poquito. La gente te llama el huracán silencioso. Alguien, incluso hizo un meme. Un meme mío. No sabía si reír o llorar. La publicación del blog había aparecido el día de la incautación. Al parecer, la hija de un vecino había escrito sobre la abuela de voz suave que se quedó con la casa de su hijo sin alzar la voz. Internet se había vuelto loco con eso. Me conecté solo una vez y vi el titular. No te metas con mamá. La venganza tranquila de Mónica García. Y debajo. Los comentarios. Ella no gritó. Ella firmó el papeleo. Movimiento de poder. La familia. No significa pase libre. Respeta las manos que te criaron. Esto es lo que sucede cuando confundes bondad con debilidad.